Muchas gracias por la asistencia a la capacitación del día de hoy. Este ciclo de capacitaciones es un ciclo que está orientado por la Vicerrectoría Administrativa del Área de Gestión Humana y hoy con el apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno. A todos muchas gracias por la asistencia a la capacitación del día de hoy. Espero que sea de mucho apoyo para todo el trabajo que venimos realizando desde casa, que desde el área de gestión humana y las áreas que ya he mencionado, pues nuestro ánimo es darles todas las herramientas a ustedes para que puedan desarrollar también un buen trabajo desde cada una de sus casas. Entonces, el día de hoy tenemos el tema autocontrol clave para el trabajo en casa y está orientado por el doctor Edwin Fabián Álvarez Rojas, quien es el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. A él muchísimas gracias por brindarnos esta capacitación y a todos ustedes por la asistencia. Entonces los dejo en compañía del doctor Edwin Fabián y muchas gracias, doctor. Doctor Fabián, puede continuar con la capacitación. Bueno, muy buenos días a todos. Le doy gracias a Cristina por la cordial invitación que nos ha hecho a participar en este ciclo de capacitaciones. Estamos muy contentos desde la Oficina de Control Interno estar estos 40 minutos que va a durar la charla aproximadamente con ustedes. Esperamos que sea de su agrado, que les contribuya a cada una de las responsabilidades que tienen en sus diferentes dependencias y siéntanse en la libertad de participar, de si tienen alguna inquietud, pues de pedir la palabra o de abrir el micrófono y pues de eso se trata también, de que no sea simplemente una charla unidireccional donde yo hable, sino que también podamos tener la participación de todos. Entonces, no siendo más, vamos entonces a arrancar. La charla la hemos denominado autocontrol, la clave del trabajo en casa. En esta época, pues muchas personas, muchos expertos se han dedicado a hablar sobre los riesgos, pero también sobre las ventajas del trabajo en casa. Nosotros, pues, como todos, sin ser expertos en el tema, porque pues esta situación de la pandemia nos ha cogido a todos por sorpresa, pues sí queremos traer a colación el tema del autocontrol, uno de los temas pues más importantes en la gestión organizacional y en la gestión pues a nivel personal también. Por lo tanto, pues queremos ya traer el tema de autocontrol, pero llevado al tema de trabajo en casa, que es lo que ahora nos está convocando. Entonces, básicamente, pues esta foto, yo creo que es una de las fotos que más se ve por estos días, ¿cierto? Digamos que no hay una separación completa de lo que es el trabajo y de lo que es la vida familiar. Esto no lo veíamos desde hace muchos años, veíamos de tiempos feudales donde la gente vivía en el mismo sitio de trabajo. Después de en la etapa industrial, pues se vio, en la industrialización se vio que la gente tenía que ir a su sitio de trabajo, entonces se dio una separación entre la vivienda y lo que era el sitio de trabajo, y ahora pues por efectos de la pandemia estamos viendo que nuevamente hay una interrelación y no se logra ver una separación entre lo que es el trabajo y el sitio de vivienda. Imágenes como estas yo creo que son cotidianas para todos ustedes, ¿sí? Imágenes en las cuales pues las responsabilidades del hogar se combinan con las responsabilidades del trabajo. Y no solo pues para las mujeres, también para nosotros los hombres ha sido un tema complejo en poder responder en ambos ámbitos, ¿sí? Y en este sentido, pues son muchos los riesgos que se dan en el trabajo en casa. Pues el tema del estrés, hay un tema adicional que hablan los expertos y es el absentismo, y es esa, digamos,
deliberada decisión de no asistir pues al trabajo, de no ocuparse de las tareas del trabajo, precisamente por todo el estrés que nos genera pues, la situación que estamos viviendo. El otro riesgo es el tema de la baja productividad, ¿sí? De que nos desconectemos de los temas laborales y la productividad pueda bajar. El conflicto de roles también puede ser una de los elementos aquí que puede generarnos riesgo frente al tema del trabajo en casa y, por supuesto, la salud mental, ¿sí? Ahora bien, hay unas ventajas también frente al trabajo en casa, y es que lo que se ha dicho del trabajo en casa es que facilita el trabajo por resultados. Entonces ya no estamos hablando de trabajo por horas, sino de trabajo por resultados. Evita perder tiempo en desplazamientos. Ya no nos tenemos que ir pues desde una hora o media hora de la casa al trabajo todos los días en el tema de los desplazamientos, en el trancón, en ciudades grandes, pues lo que ello implica en temas de contaminación, de huella ambiental. Incrementa la calidad de vida, si se lleva bien, puede incrementar la calidad de vida. También hay una de las ventajas y es que se aprovecha al máximo la tecnología y eso genera eficiencias, genera economías de gran escala. Y hay un punto importante que es sobre el cual vamos a hacer un zoom en esta charla y es que aumenta la responsabilidad individual. Y cuando hablamos de responsabilidad individual, hablamos precisamente del tema de autocontrol. ¿Y qué es el autocontrol? Entonces, en este punto, quisiera que alguno de los que están en la capacitación pudiera participar y que nos dijera desde su perspectiva qué es el autocontrol. No sé, alguno que pueda prender el micrófono y que nos acompañe para que no sea exclusivamente yo quien hable y que otra persona la podamos escuchar. Fabián, discúlpeme un momento, la interrumpo. Me están diciendo a través del chat que si por favor corre los cuadritos del chat de la presentación porque se están viendo y no dejan ver bien la presentación. Okay, perfecto. Muchas gracias, perdonen. Listo. Ok. Entonces, alguno de los que están en la charla que nos pueda saludar acá y decir qué considera que es el autocontrol. No todos al tiempo para que no... Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Mi nombre es Darío Londoño. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, Darío, cuéntenos para usted qué es el autocontrol. Bueno, pues el autocontrol, digamos que así definido, pues básicamente es como uno saber controlar esos momentos en el día, ¿cierto? O sea, Sí. que a tal hora tengo que trabajar, que saber que a las 12 tengo que almorzar, por ejemplo, o así, ¿cierto? Y también como mucho con los pensamientos, no dejar que el pensamiento, porque uno muchas veces en la noche se acuesta y dice, ah, pues me faltó hacer tal cosa o no sé qué, ¿cierto? Entonces como también Sí. eso, que el autocontrol no, también de pensamientos y de situaciones como tal, ¿cierto? Saber que yo tengo que cumplir con ciertas cosas en el hogar, pero también en el trabajo, ¿cierto? Creo yo pues como eso. Perfecto, Darío. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo que se le venga a la mente sobre temas de autocontrol? Buenos días, Buenos días. ¿Quién nos habla? habla Ruby Telles. ¿Qué tal? Bueno, para mí el autocontrol es el manejo de mí misma, ¿cierto? Es la toma de decisiones propias, es como yo manejo diferentes situaciones que se presentan en cuanto a mi trabajo, a mi vida personal, a mis situaciones de casa y en este momento pues que estamos más en este contexto de estar trabajando en casa, cómo se manejan esas situaciones que se presentan aquí. Pues no es el caso mío, pero de pronto de compañeros que tienen sus hijos, están manejando otros roles ahí mismo, entonces es cómo manejo yo, cómo tomo el control de todo lo que debo manejar en mi entorno, bien sea laboral, bien sea personal o en otras situaciones. Así es, muchísimas gracias. Bueno, aquí dice Juan Carlos que se puede decir que es la capacidad. Juan Carlos, si nos quiere compartir de viva voz.
Carlos. Juan Carlos no tiene audio. No tiene micrófono. Bueno. Todas las definiciones pues, que nos han dado son acertadas. Efectivamente, tiene que ver con decisiones propias. Y cuando vamos a buscar definiciones de autocontrol, nos encontramos que hay definiciones desde varios puntos de vista, desde la psicología, en relación a nuestros comportamientos y en cuanto a cómo controlamos nuestras emociones, ¿cierto? Pero ya viéndolo desde el contexto organizacional, podemos verlo en dos sentidos. El autocontrol desde el punto de vista institucional, desde la dimensión institucional, y el autocontrol desde la dimensión individual. Desde lo institucional es cómo las organizaciones nos generamos mecanismos, sistemas en los cuales nos autocontrolamos, ¿cierto? En este caso, nosotros en la Universidad del Quindío tenemos implementado el modelo estándar de control interno, que nos ayuda a través de procedimientos, a través de indicadores, a través del proceso auditor, nos ayuda a verificar y que todo lo estemos haciendo de manera adecuada, ¿cierto? Que estemos en una senda de mejoramiento continuo y eso, digamos, es un mecanismo de autocontrol institucional. Todos esos sistemas de administración, el sistema integrado de gestión, que hace poco veíamos una actualización en cómo ubicar los documentos en la página web, todo esto hace parte del autocontrol a nivel y en la dimensión institucional. Pero hoy nos vamos a enfocar en la dimensión individual, porque esa autocontrol en la dimensión institucional no tendría ningún efecto si en la parte individual no hacemos nuestro trabajo. Y la función pública define el autocontrol, la dimensión individual, como que busca que los servidores públicos tengamos la capacidad de detectar las desviaciones de nuestro quehacer diario y tomar por iniciativa propia, resalto este punto, por iniciativa propia, los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de nuestras metas individuales. Entonces, el autocontrol desde la dimensión individual en lo que tiene que ver con el servicio público, tiene que ver con precisamente desde nuestra iniciativa hacer ejercicios de autoevaluación y poder tomar decisiones por iniciativa propia para generar los correctivos necesarios. Como vemos acá, en ningún momento en la definición se habla de que tengamos que tener a alguien que nos esté vigilando para poder generar esos controles, sino que de manera autónoma lo hacemos, detectamos esas desviaciones y generamos los correctivos necesarios. Frente a el tema de autocontrol, pues traigo a colación una historia. No sé si alguien conoce los personajes que están viendo en este momento en pantalla. Si alguien los conoce, que nos diga por favor quiénes son o de qué historia se trata. El Mago de Oz. El Mago de Oz, así es. Quien habló del Mago de Oz, ¿nos puede contar un poquito acerca de la historia? Bueno, no, yo me acuerdo de los personajes, pero sinceramente no me acuerdo de la historia. No se acuerda de la historia. ¿Quién se acuerda de la historia del Mago de Oz? El Mago de Oz es una historia de 1900, data de 1900, o sea, tiene más de 100 años. ¿Quién de pronto recuerda la historia? Y por acá escriben El hombre de hojalata, exactamente. Entonces ahí está, tenemos a los personajes en este momento. Tenemos a la niña que se llama Dorothy, tenemos al espantapájaros, tenemos al hombre de hojalata, tenemos al león. Y pues, ¿ninguno recordó la historia? ¿Para que nos la cuente? Bueno, como que ninguno recordó la historia, pero básicamente la historia trata de los personajes que aparecen allí en pantalla. Cada uno de ellos va en búsqueda de lograr algo que le hace falta, ¿sí? Entonces, el espantapájaros, por ejemplo, lo que está buscando es un cerebro pues para pensar. El hombre de hojalata está buscando tener un corazón. El león como es cobarde lo que busca es tener valentía.
Entonces, cada uno de ellos tiene algo que le hace falta y la historia transcurre en la búsqueda que ellos hacen del Mago de Oz. El Mago de Oz es quien les va a solucionar cada uno de esos faltantes que ellos tienen o cada uno de esos problemas que ellos tienen en su vida. Pero digamos que la gran enseñanza o el gran aprendizaje de esta historia es que al final se encuentran que cada uno de ellos resuelve su problemática sin la necesidad de dicho mago y se dan cuenta que ese mago que les va a solucionar la existencia pues no existe. Y finalmente cada uno de ellos logra solucionar cada uno de sus faltantes de manera individual. ¿Y por qué traigo a colación esta historia? Porque precisamente desde el punto de vista de la administración existe un principio que es el principio de Oz. Y el principio de Oz habla básicamente, y esto lo trajo pues a colación tres autores norteamericanos, Connors, Smith y Hickman, fueron quienes sacaron, digamos, este principio, un libro que ha sido pues bastante leído pues, en el mundo organizacional y habla sobre el accountability o la rendición de cuenta en español. ¿Y de qué se trata esto? Son básicamente 4 puntos y habla de verlo, habla de adueñarse, habla de resolverlo y habla de hacerlo. Entonces, cuando lo traemos a la historia es, en el mundo organizacional nos encontramos con problemáticas, ¿sí? Nos encontramos con situaciones complejas a diario. Y siempre o en muchas ocasiones, muchas personas buscan que otras personas sean quienes solucionen esos problemas. Y siempre tratamos de decir, eso es de la otra área, eso es de la otra dependencia, eso es de mi compañero, eso no me corresponde a mí. Y básicamente el principio de Dios lo que dice es, sí nos corresponde a nosotros siempre y nosotros somos quienes tenemos la posibilidad de cambiar, ¿sí? Cuando hay algo que no está funcionando bien en nuestra oficina o no está funcionando bien a nivel personal, nosotros mismos somos quienes tenemos la responsabilidad de generar los cambios. Y para eso son estos 4 pasos que los vamos a ver muy rápidamente. Y hay 3 puntos, entonces, que enmarca el principio de Oz y son el autocontrol, la autogestión y la autorregulación. Autocontrol significa que yo no necesito tener un policía para controlarme, sino que puedo yo mismo detectar mis desviaciones para poder hacer las correcciones en el camino. Autogestión es que yo siempre estoy buscando nuevas formas innovadoras de hacer las cosas sin necesidad de que otra persona me lo diga. Y autorregulación es que yo puedo definir mis propias reglas, mis propias normas para generar, pues para conseguir los resultados que tengo como individuo o como organización. Entonces vamos a ver cada uno de esos 4 puntos que nos dice el principio de Oz de cómo los deberíamos aplicar nosotros a nivel individual para nuestra organización. Entonces el primero es verlo, ¿sí? En el verlo, la idea, el principio básico acá es que partimos del hecho de que hay algo por mejorar, ¿sí? Si nosotros somos de los que decimos, no, yo ya sé lo que tengo que saber, yo ya hago las cosas como las tengo que hacer, lo que hago no se puede hacer de otra manera distinta, siempre se ha hecho así y se seguirá haciendo así porque no hay otra forma de hacerlo. Si somos de ese parecer, quiere decir que no estamos preparados para aplicar todos los principios que estamos aquí hablando, que tienen que ver con el mejoramiento. Cuando hablamos del mejoramiento continuo, cuando hablamos de autocontrol, estamos hablando que tenemos que partir del principio de que siempre hay cosas por mejorar a nivel individual y a nivel organizacional. Entonces, algunas preguntas que nos tenemos que hacer aquí en este primer paso de verlo, tiene que ver con, ¿existen aspectos en mi área que se deben mejorar? Seguramente sí. ¿Se puede evaluar el desempeño de mi área? O sea, ¿puedo yo identificar dónde es que me están generando problemas o dónde puedo tener yo mejoramiento? Existe una batería de indicadores en mi área, los conozco, ¿sí? Conozco esos indicadores, conozco la caracterización de mi proceso, sé por qué me llegan las peticiones, quejas y reclamos a mi área, por qué es que la gente se queja de mi área, eso lo conozco. Conozco los riesgos que se ven enfrentados o que nos vemos enfrentados en mi área. Con la actual contingencia, ¿cuáles de mis clientes externos o internos se están viendo afectados y estoy haciendo yo algo para
que esa afectación se minimice. Estoy haciendo algo yo para conectarme con esos clientes y poderles suministrar la información que requieren. Cuando estamos hablando de clientes, estamos hablando de la ciudadanía, de clientes externos, estamos hablando de la ciudadanía, de clientes internos, estamos hablando de los estudiantes, de los docentes. Desde lo administrativo estamos haciendo lo suficiente para conectarnos con esa población. ¿Me siento satisfecho con mi desempeño laboral desde casa? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. En este paso de verlo es identificar esa problemática, identificar esa desviación de lo que es el deber ser y de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, yo me tengo que hacer esas preguntas. ¿Me siento satisfecho con mi desempeño laboral desde casa? ¿Estoy lo suficientemente capacitado para desempeñar mi labor? Y en estos momentos nos damos cuenta que cuando estamos utilizando más lo digital, cuando estamos utilizando más las redes, cuando estamos utilizando más este tipo de herramientas, nos damos cuenta que nos tenemos que capacitar aún más, que tenemos que conocer aún más para no quedarnos relegados. En ese sentido, la pregunta es, ¿estoy haciendo lo suficiente para capacitarme? Respecto al año anterior, ¿soy un mejor funcionario? Esa es una de las preguntas que nos deberíamos hacer año a año. ¿Será que el funcionario del año pasado es el mismo este año? Si es el mismo este año, hay algo ahí que revisar. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es siempre, ¿será que estoy en un proceso de mejoramiento continuo? ¿He dado mi mayor esfuerzo en estos momentos? Son preguntas que nos tenemos que hacer en este primer paso para poder identificar esas cosas que nos hacen falta. Entonces, en el primer paso de verlo, identificar el problema, identificar la desviación, identificar esa brecha que no nos hace todavía estar en una mejor condición, tanto a nivel personal, de desempeño personal, como a nivel organizacional o de mi área. Erwin. ¿Sí? ¿Quién me habla? Ya tengo micrófono. Soy Sí. Juan Carlos Londoño. Hola, Juan Carlos. Siga. Bien, Erwin, en este caso de verlo, yo sí quise participar diciendo que para poder hablar de ese verlo, tenemos que partir del conocerlo. Sí. Es decir, debemos de partir de conocer la universidad, conocer el contexto de la universidad. Por ejemplo, saber que este año estamos cumpliendo 60 años de vida institucional, datos generales que me permitan que cuando yo voy a verme yo, me vea como universidad, me vea como parte de ese contexto que es la universidad, no como algo aislado. No, hay que ver la universidad como un sistema y como que yo soy un elemento fundamental de ese sistema. Así es. Muy bien, Juan Carlos. Lo que dice Juan Carlos es totalmente cierto. Antes de verlo, tengo que conocerlo. Para poder saber si estoy haciendo las cosas bien o mal, yo debo partir de un conocimiento tanto propio como un conocimiento de la organización, de la institución, de cómo ha venido evolucionando la institución en este tiempo, cómo ha venido evolucionando mi área, ¿sí? Para poder saber si las cosas se están haciendo bien o mal o si hay cosas por mejorar, tengo que tener ese conocimiento. Me parece que es apropiado lo que dice Juan Carlos, por eso acá hay uno de los temas que es bien importante. Conozco la caracterización de mi proceso. Cada uno de los que está hoy en la charla que trabaja en la universidad está involucrado en un macroproceso. La pregunta es, ¿conozco la caracterización de mi macroproceso? He entrado al sistema integrado de gestión y he verificado cuáles son los riesgos de mi proceso, cuáles son los clientes externos e internos, a quién le suministro yo información, de quién pido información. Todo ese panorama lo conozco, independiente de la función que yo tenga en el área, en la oficina. Puede ser de tipo asistencial, puedo ser, digamos, con otra posición. Independiente de la posición, debería yo conocer en dónde estoy, ¿sí? En qué macroproceso estoy, cuál es la información que mínima que debo tener frente a los riesgos, frente a los indicadores de gestión de mi área. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Le agradezco a Juan Carlos la participación. Verlo, para verlo, conocerlo. Muy bien. El segundo punto es adueñarse, ¿sí? Cuando vemos la problemática, lo segundo es adueñarse de este tema. Y ahí uno de los principios, el principio de Dios precisamente lo que nos invita es a eso, es a que nosotros tomemos la decisión de definir que ese problema también es mío, ¿sí? O sea, yo me integro a ese problema. De qué manera soy parte del problema, pero también de qué manera soy parte de la solución. Aquí una de las preguntas, espero siempre que me digan qué hacer.
¿sí? Entonces, cuando hablamos de adueñarse es porque me adueño de las acciones que debo emprender para mejorar cada uno de esos procesos. ¿Cómo ayudo a mejorar este proceso? Es una de las preguntas que me haría aquí en adueñarse. ¿Cómo contribuye mi proceso al logro de los objetivos de la universidad? Una de las cosas que hoy puede estar pasando, el jefe no me llamó, no hay nada para hacer entonces sí, yo tampoco llamo porque de pronto me ponen tarea, ¿sí? Esa es una de las situaciones que hoy puede estar pasando y es que no nos adueñamos. De pronto pensamos que a mí no me toca hacer eso le toca a otro. Y ahí, cuando todos estamos pensando en ese mismo sentido de que a mí no me toca hacer eso, entonces finalmente no se hace y finalmente allí es donde se materializan riesgos, allí es donde las instituciones no cumplen sus objetivos, ¿sí? No cumplen cada una de las metas que se han propuesto. Entonces, el tema de adueñarse es el segundo punto, después de identificar ese problema, es adueñarse y saber que yo tengo participación en ese problema y que yo puedo, con mis capacidades, aportar a la solución de ese problema. El tercer punto es resolverlo. Y para resolverlo, aquí la invitación es a ser innovadores, ¿sí? La idea es buscar otras formas de hacer el trabajo que estoy haciendo yo hoy. ¿Existen otras formas de hacer ese trabajo? ¿Con quiénes del equipo puedo trabajar la solución? Esta es una de las preguntas bien importantes y es, en el equipo, ¿quiénes tienen? Todos tenemos habilidades distintas. ¿Quiénes tienen habilidades para hacer una u otra cosa de tal manera que me ayuden a solucionar ese inconveniente? ¿Cómo crear nuevas formas de trabajo en medio de la crisis en forma presencial o virtual? ¿Sí? Esa es una invitación que hoy nos está haciendo la vida y es a descubrir nuevas formas de hacer el oficio que yo estoy haciendo, de tal manera que pueda generar eficiencia, de tal manera que pueda hacerlo de manera mejor. ¿Existen formas innovadoras de hacer lo que hago? ¿Sí? Aquí la pregunta es, no, entonces como no puedo estar en la oficina, no lo puedo hacer. ¿Será que hay otra forma de hacerlo de manera innovadora? Por supuesto, habrán oficios donde solamente se pueden hacer de manera presencial, pero en la parte administrativa creo que hay muchas maneras de cómo apoyarse en el tema de la virtualidad. ¿Cómo me puede ayudar el uso de las TIC en lo que estoy haciendo? Es una de las preguntas que nos deberíamos hacer. Pero otra pregunta también importante es, porque puedo decir, no, es que no hay forma de que las TIC me ayuden, pero de pronto es porque no estoy capacitado suficientemente en el tema de las TIC. Entonces, la pregunta aquí es, ¿debo capacitarme en algún tema nuevo para poder enfrentar ese reto, ese problema? Y así poder descubrir temas de capacitación que me están haciendo falta. ¿Debo proponer la modificación de algún procedimiento? Entonces, en el tema de resolverlo, estas son algunas preguntas que nos ayudan y la invitación acá en el resolverlo es innovación, ¿sí? Otra vez, Juan Carlos. No, en esta parte de resolverlo es bueno tener claro que uno es cliente interno de otro, pero Sí, a la vez yo tengo otros clientes internos. Entonces, desde ese punto de vista nos debemos de colocar en los zapatos del otro. Si yo quiero que me den 5 días para resolver mi trabajo, pues yo también tengo que pensar en que el otro va a necesitar tiempo. Muchas veces dejamos, no, es que como hay plazo hasta el 1 de agosto, yo lo entrego el 29 para que el otro haga lo que él tenga que hacer en 1 o 2 horas. Entonces, se deben de ser muy innovadores porque debemos de pensar que yo soy cliente interno de uno, pero también soy proveedor interno de otra área, otro compañero. así es, Juan Carlos, gracias. Entonces, en el resolverlo, sí, es necesario tener todo ese panorama y procurar por ser innovadores a la hora de solucionar ese problema. Y bueno, en el tema de resolverlo, quisiera traer a colación el tema de lo digital, que ha cobrado tanta relevancia por estos días en los temas de la pandemia. Y es que el Foro Económico Mundial habla de 8 tendencias que marcarán la vida post-COVID. Y una de esas tendencias la llaman el digital por defecto, ¿sí? El tema de lo digital llegó para quedarse. Ya antes de la pandemia, pues ya había una introducción de lo digital de manera muy fuerte en las instituciones públicas, no tanto como en lo privado, ¿cierto? Pero ya en las instituciones públicas, una de las tendencias es que las naciones y gobiernos digitales modificaron el uso de la forma de gobernar y de relación con y entre los ciudadanos. Entonces, cada vez más nos damos cuenta de que la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas va a ser más utilizando lo digital, pero no solamente desde la ciudadanía y las instituciones públicas, al interior de las instituciones públicas, lo digital
nos está marcando y nos está mostrando que tenemos que tener otras formas de comunicarnos al interior, tenemos que tener otras formas de hacerlo desde lo digital. Entonces, en ese sentido, aquí la invitación es a que todos estemos a tono con, con esta tendencia pues, que vino para quedarse. Y por último, el último paso tiene que ver con el hacerlo. El hacerlo es, listo, cuando yo ya identifiqué que hay una forma nueva de hacerlo, de resolver ese problema, cuando yo identifiqué que puedo hacer las cosas de una manera distinta como las estoy haciendo, cuando yo ya identifiqué que tengo un lado en el cual yo me tengo que capacitar, tengo un aspecto en el cual yo me tengo que capacitar, pues la invitación acá en el cuarto punto es a hacerlo. Y en ese hacerlo, pues es básicamente tomar la decisión, pero tomar la decisión no solamente de manera individual, sino cómo hago para que entre todo el equipo podamos generar esa solución. O me uno con 2 o 3 personas del equipo con las cuales tengo algún tipo de afinidad o no tengo afinidad, pero creo que me puede ayudar en eso y cómo genero esas alianzas para poder generar los cambios que tengo que hacer. Y algunas preguntas en el hacer lo que me debo hacer es, ¿se encuentra alineado con los objetivos de mi área y de la institución? Es muy importante no simplemente hacer cosas que de pronto no puedan estar alineados con esos objetivos institucionales. ¿Está mi jefe de acuerdo con la actividad? Tengo que alinearme, por supuesto, con lo que el jefe está pensando, y allí tengo también que tener la capacidad de poder argumentarle a mi jefe por qué es importante ese cambio que estoy proponiendo, quiénes tendrán responsabilidades, cuánto tiempo tenemos para hacerlo, cómo aprovecho al máximo los recursos disponibles. Esas son las preguntas que tenemos para el hacer. ¿Se puede? Entonces aquí venimos allá que el trabajo en casa. Cuando hablábamos al principio de esos riesgos y esas ventajas del trabajo en casa, ¿cómo sopesar eso? Hay una encuesta que hicieron recientemente, 20 de junio salieron los resultados de Argentina, y el 62.2% de la gente decía que es más productiva en su casa que en la oficina, ¿sí? Entonces, digamos que la gente, como todo en la vida, pues nos podemos adaptar, y el trabajo en casa lo que se muestra es que puede ser una oportunidad de ser más productivos. Pero para eso, entonces les voy a proponer 5 retos que ya tienen que ver con el tema del trabajo en casa. El primer reto que les propongo es el tema de la colaboración. Trabajo en casa sin colaboración, como el trabajo en oficina sin colaboración, pues es muy complicado. El tema del trabajo en casa hace que nos distanciemos un poco. Y la invitación es aquí a que esa distancia social, esa distancia física, no se convierta en un distanciamiento completo, sino que aprovechemos mejor que tenemos las tecnologías de la información para conectarnos con nuestros equipos, con nuestros compañeros de trabajo. En el tema de la colaboración dice que las empresas, instituciones y particulares tendrán que aprender a colaborar y a trabajar juntos para protegerse ante futuras crisis. En el caso de los trabajadores del conocimiento, la unidad de trabajo ya no es el individuo, sino el equipo, lo dice Drucker. La reunión no es más que el ejemplo más evidente y algo anticuado de cómo se comparte el trabajo. Entonces, aquí Daniel Goleman nos habla de que hay otras maneras de compartir el trabajo. Las redes informáticas, las redes de colaboración. Ahorita hay muchas herramientas. En nuestro correo electrónico de Google tiene varias herramientas para compartir trabajo. Las carpetas en Drive, pero también hay tableros de colaboración donde podemos hacer ejercicios de lluvia de ideas en los equipos de trabajo. Entonces, hay muchas herramientas hoy que nos ofrecen lo digital para que ese distanciamiento físico no se convierta en una barrera para que podamos colaborar y para que podamos trabajar en equipo. El correo electrónico, las teleconferencias, los mismos grupos de WhatsApp. Hay muchas maneras de cómo podemos colaborar. El segundo reto que les propongo, pues, y esto lo dicen los expertos, y es el tema de las rutinas. El trabajo en casa me implica, y como lo decía al principio uno de los compañeros que participó, el tema de las rutinas, de poder generar, aquí pues hay una opción de rutina, pero cada persona pues dependiendo de qué tipo de horario le guste más hacer una u otra cosa, pero la idea es sacarle tiempo a todo. Cuando estamos en la casa pues también tenemos que sacarle tiempo a las actividades familiares, a la ayuda en las tareas con los niños, a hacer una videollamada con el compañero de trabajo, pero también a preparar el almuerzo, a veces nos toca, o a preparar la cena. Pero la idea es sacar tiempo para todo, sacar tiempo para trabajo en casa,
que ese tiempo de trabajo en casa sea un tiempo productivo, en el cual yo me siente de una vez con el listado de cuáles son las actividades que voy a desarrollar y pueda ir marcando cuáles son las actividades que estoy desarrollando. También aprovechar el tiempo para preparar una cena con mi familia, leer un libro, ver buen cine o escuchar música. Pues los expertos nos hablan de que tenemos que organizarnos en rutinas a diario para que el día nos alcance para hacer muchas cosas. El tercer reto son los resultados, trabajar por resultados. La idea es pasar del paradigma de 8 horas sentados en un escritorio a definir cuáles son las actividades que yo tengo que desarrollar esta semana y poder hacer checklist de esas actividades. La idea es que pasemos de un trabajo por horario de las 8 horas sentados en un escritorio a cómo podemos definir cuáles son las actividades que yo debería desarrollar esta semana con mi jefe, coordinarlas con él y poder al final de la semana decir, efectivamente hice todas las actividades o me faltó esta actividad, pero hice el 80%. Entonces, básicamente se trata de hacer un trabajo por resultados, y el trabajo por resultados que implica tener metas semanales claras, monitoreo permanente, definir indicadores en los casos que sea necesario y aplicar algo que en la guía de trabajo en casa que sacó Gestión Humana con la Vicerrectoría Administrativa está muy claro, y es cómo aplico el ciclo PHBA, planear mi trabajo, hacerlo, verificarlo, evaluarlo, ¿cierto? Y actuar ante las desviaciones que pueda corregir. Este tema del ciclo PHBA es muy importante. Poder semanalmente, el día lunes, tener una planeación de mi trabajo, saber cuáles son las actividades que voy a desarrollar. En los equipos de trabajo se recomienda hacer reuniones de planeación de ese trabajo, ¿sí? En esas reuniones de planeación se identifique cada uno qué actividades tiene, que cada uno qué actividades está desarrollando, poder al final de la semana identificar, bueno, qué actividades se desarrollaron, cuáles quedaron haciendo falta. Durante la semana, a través de llamadas telefónicas, a través de WhatsApp, poder monitorear que la ejecución de esas actividades se esté desarrollando y, pues, por supuesto, hacer un trabajo de verificación de la calidad de esas actividades y actuar si en caso tal de que sí existan desviaciones. Ese es el reto número 3 de resultados. El reto número 4 es conectarse. Uno de los riesgos que existe del trabajo en casa es que nos desconectemos por completo de nuestra organización, de nuestra institución, de nuestra universidad. Aquí la idea es que nos sigamos conectando. Hay una de las cosas que los antropólogos o los que ven estos temas del comportamiento, los psicólogos, hablan de cómo poder cambiar esos espacios que teníamos del tinto en la oficina, de la conversación en el pasillo, esos espacios que se van perdiendo por este tema de distanciamiento social, cómo los podemos transformar en espacios donde nos conectemos a través de una videollamada con el compañero, para conversar de los temas que están pasando en la oficina, pero también de nuestras familias. La idea es que las conversaciones no se conviertan solamente en conversaciones en temas laborales, sino que también en temas familiares. Las reuniones de equipo también no deben versar solamente en los temas de los compromisos laborales. También pueden haber espacios para preguntarnos cómo están nuestros hijos, cómo está su papá, cómo están los esposos. Sí, la idea es poder generar esos espacios de conversación que seguramente los teníamos más cuando estábamos acá todos dentro de la universidad y que son muy necesarios para este tema de cohesión que tenemos que tener a nivel organizacional, pero que en la distanciamiento social los podemos retomar a través de la virtualidad. Una recomendación, leer el ASIVA a la U permanentemente, lo que decía ahorita Juan Carlos, conocer a la universidad desde todos los puntos de vista, mantener informados de lo que está pasando en la universidad, de lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con los descuentos a los estudiantes para este semestre, con los mecanismos de admisión que vamos a tener este semestre. Todo eso, toda esa información la deberíamos tener, independiente de la posición en la que nos encontramos en la universidad, todos deberíamos estar informados de lo que está pasando en la universidad y no desconectarnos, mantener conectados con las redes sociales de la universidad, con el correo electrónico, leerlo a diario, estar pendientes de toda esta información. Y el quinto punto, el quinto reto, es disfrutar. Por supuesto, el trabajo en casa nos trae retos importantes de distribuir nuestro tiempo, de manejar nuestro tiempo, pero el disfrute siempre debe haber tiempo para el disfrute y eso es una de las invitaciones pues, necesarias en este trabajo. Entonces, como resumen, pues la idea aquí, la invitación es a que ejercitemos nuestro autocontrol,
Para eso debemos tener buena actitud, tener una disciplina, ¿cierto? Y en resumen, lo que vimos hoy, los 4 pasos del principio de Voss, que es verlo, adueñarse, resolverlo y hacerlo, y 5 retos para estos tiempos de trabajo en casa, que son la colaboración, las rutinas, los resultados, conectarse y disfrutar. Entonces, en resumen, esos son los temas que vimos hoy, los 4 pasos para poder generar este tema y los 5 retos del trabajo en casa. Y pues el autocontrol se nos convierte en una oportunidad para ejercer la gestión con calidad, para agregar valor al resultado, para promover el mejoramiento de la organización, para una comunicación fluida y oportuna y para desarrollar un sentido amplio de la responsabilidad. Entonces los dejo con una frase de Daniel Goleman. Si existen 2 actitudes morales que nuestro tiempo necesita con urgencia, son el autocontrol y el altruismo. Estoy seguro que si tuviéramos y ejercitáramos más el autocontrol, como todo en la vida se tiene que ejercitar, este tema de los 5 retos, de los 4 pasos, los tenemos que ejercitar en la vida. Si los lográramos ejercitar, seguramente tendríamos una sociedad en la cual no sería necesario ponerle un policía al lado para que cumpla con el tema del distanciamiento social, o para que se ponga el tapabocas, o para que no salga en los tiempos de que no debe salir a la calle, para que no hayan aglomeraciones. Seguramente si practicáramos el autocontrol, pues no necesitaríamos tener tanta vigilancia y tantos policías al lado para que pudiéramos cumplir con nuestros deberes. Bueno, les agradezco mucho. No sé si alguien tenga algo para comentarnos, si alguien tenga algo para aportar en la charla. La charla pues estaba programada 40 minutos. Eso fue lo que nos demoramos. Bueno, considero que no hay preguntas al jefe de la Oficina de Control Interno. Muchas gracias por esta interesante reflexión sobre el autocontrol. De verdad que mucha enseñanza, jefe de Control Interno. Para las demás personas, recordemos que el día de mañana tendremos una capacitación a las 9:30 de la mañana sobre el afrontamiento de las situaciones adversas. Les llegará el enlace al correo personal institucional. Muchas gracias de nuevo a todos por la asistencia a esta capacitación. Feliz día para todos ustedes. Gracias.